¿Otra vez vas a llegar tarde, Esteban?, preguntó Rosaura mientras recogía los platos de la mesa. Su voz era tranquila, pero el cansancio se reflejaba en cada palabra. Esteban ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. Tengo una reunión importante. Es parte del trabajo, Rosaura. ¿Y parte del trabajo es ignorar a tu familia?, insistió ella, deteniéndose frente a él con el plato aún en la mano. Esteban soltó un suspiro exagerado, como si la conversación fuera una carga innecesaria. No empieces con tus reclamos. Lo hago por nosotros, por Emiliano. Rosaura dejó el plato sobre la mesa, respirando profundamente para contener su frustración. ¿Por nosotros? Estás más preocupado por lo que piensen tus socios que por lo que pasa aquí. Emiliano casi no te ve. Apenas si recuerda cómo se siente cenar contigo. Esteban se levantó de golpe, ajustándose el saco. No tengo tiempo para esto. No lo entiendes, Rosaura. Tú no sabes lo que significa estar en mi posición. Ella lo miró fijamente, las palabras atoradas en la garganta. Quería decirle todo, lo mucho que había sacrificado por él, cómo había dejado atrás su carrera y sus sueños para que él pudiera construir su imperio. Pero no lo hizo. Sabía que no la escucharía. Claro que no entiendo, Esteban. Yo solo soy tu esposa, la que estuvo contigo cuando no tenías nada. Su tono era frío, distante, como si hablara con un extraño. Esteban negó con la cabeza, tomando las llaves de su coche. No me hagas sentir culpable por intentar darnos una vida mejor. ¿Una vida mejor para quién?, murmuró Rosaura, pero Esteban ya había salido, cerrando la puerta tras de sí. Rosaura se quedó en silencio, observando el plato a medio lavar en sus manos. La casa estaba en calma, pero el eco de la discusión seguía resonando en su mente. Emiliano, desde su habitación, había escuchado todo. Más tarde esa noche, mientras recogía la sala, Rosaura encontró un recibo en uno de los bolsillos del saco de Esteban, un collar de diamantes, elegantemente envuelto en una tienda de lujo. Ella frunció el ceño. No había recibido ningún regalo reciente. El sonido de un mensaje en su celular la distrajo. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Una foto de Esteban con otra mujer, tomada en algún evento lujoso. El mensaje anónimo decía: «Mereces algo mejor». Rosaura sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había ignorado, todo lo que había tratado de justificar, estaba frente a ella, claro como el agua. Se sentó en el sofá, la foto todavía brillando en la pantalla de su celular. No lloró, no gritó, pero algo dentro de ella cambió esa noche. Esteban entró a la casa cerca de la medianoche, oliendo a whisky caro y perfume que Rosaura no reconoció. Ella estaba sentada en el sofá, con el teléfono aún en la mano. No lo miró cuando cruzó la sala, ni intentó hablarle. Simplemente se quedó ahí en silencio, dejando que el peso de la imagen en su celular hablara por ella. Esteban, sin notar la tensión en el aire, pasó de largo, murmurando un escueto «buenas noches», antes de subir las escaleras. Rosaura lo observó desaparecer y sintió un nudo en el estómago. Esa noche apenas pudo dormir, su mente dando vueltas entre recuerdos de cómo todo había comenzado y cómo había llegado a ese punto. A la mañana siguiente, después de dejar a Emiliano en la escuela, Rosaura se dirigió al centro comercial donde estaba la joyería que aparecía en el recibo. Entró con paso firme, aunque sentía que sus piernas temblaban. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó una vendedora con una sonrisa impecable. Rosaura sacó el recibo de su bolso. «Quiero preguntar sobre esta compra». La vendedora tomó el papel y lo revisó. «Ah, sí, este collar es parte de nuestra nueva colección. Fue adquirido hace unas semanas». Rosaura asintió fingiendo tranquilidad. «¿Recuerda quién lo compró?». La mujer dudó un momento. «No suelo dar esa información, señora, pero creo que fue el señor Villalta. Es un cliente frecuente». El corazón de Rosaura se hundió aún más, pero mantuvo la compostura. «Gracias». Era todo lo que necesitaba saber. Salió de la tienda con la mente hecha un caos. Ahora no había dudas. El collar, el perfume, las llegadas tarde, la distancia, todo apuntaba a lo mismo. La mujer en la foto no era solo un rumor. Más tarde, mientras revisaba su celular, decidió buscar el rostro de esa mujer. La encontró rápido. Camila Avelar, su perfil de redes sociales lleno de fotos en eventos elegantes, con vestidos ceñidos y una sonrisa deslumbrante. Rosaura se quedó observando una imagen en particular, Camila y Esteban en un evento reciente, su mano sobre su brazo.
ambos sonriendo como si fueran la pareja perfecta. El enojo comenzó a reemplazar el dolor. No era enojo por la traición, sino por la arrogancia, por la falta de respeto, por la manera en que Esteban había pensado que podría ocultar todo mientras ella seguía siendo la esposa ejemplar. Esa noche, Rosaura dejó el recibo sobre la mesa del comedor, junto con una nota escrita a mano. ¿Dónde está el collar? Cuando Esteban llegó, la encontró sentada frente a la mesa, esperándolo. Él miró el recibo y luego a ella, sus ojos llenos de sorpresa. ¿De qué se trata esto?, preguntó con tono defensivo. Rosaura lo miró fijamente, su voz tranquila pero firme. «Sabes exactamente de qué se trata, Esteban». Él trató de hablar, de encontrar una excusa, pero Rosaura lo interrumpió. «No quiero escuchar tus mentiras, solo quiero saber una cosa. ¿Por qué?». Esteban se quedó en silencio, su rostro cambiando de sorpresa a incomodidad. Finalmente dijo: «No es lo que piensas, Rosaura». Ella soltó una risa amarga. «¿Ah, no? Entonces explícame esta foto». Sacó su celular y le mostró la imagen de él y Camila juntos. Esteban dio un paso atrás, como si la imagen lo hubiera golpeado. No tenía palabras. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Esteban?», continuó Rosaura, su voz temblando ligeramente, pero sin perder su firmeza. «Que mientras yo estaba aquí cuidando de nuestro hijo, de nuestra casa, de todo lo que construimos juntos, tú estabas allá, fingiendo que yo no existo». Esteban intentó acercarse a ella, pero Rosaura levantó una mano, deteniéndolo. «No quiero tus disculpas ni tus explicaciones. Solo quiero que entiendas una cosa. Esto no se va a quedar así». Rosaura salió de la sala, dejándolo solo con el recibo y la foto aún brillando en la pantalla del celular. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de invitados, Rosaura comenzó a planear lo que sería el inicio de su propia transformación. Rosaura despertó temprano al día siguiente, aunque apenas había dormido. El peso de la traición seguía en su pecho, pero había algo más, una fuerza que no había sentido en años. Mientras preparaba el desayuno para Emiliano, repasaba en su mente cada paso que debía tomar. Esteban bajó tarde, con un aire de incomodidad que no podía disimular. Rosaura lo ignoró por completo. Cuando él intentó hablarle, ella simplemente lo interrumpió. «Emiliano, apúrate, o llegaremos tarde a la escuela». Su tono era firme, pero sin rastro de la dulzura habitual. Esteban no insistió. Tomó su café y se marchó al trabajo, dejando una tensión pesada en el ambiente. Más tarde, tras dejar a Emiliano en la escuela, Rosaura se dirigió a la casa de Carla, su mejor amiga. Carla vivía en un departamento pequeño pero acogedor, lleno de colores vibrantes y plantas que parecían tener vida propia. Al abrir la puerta, Carla notó de inmediato el semblante de Rosaura. «¿Qué pasó?», preguntó mientras la hacía pasar. Rosaura respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Esteban me está engañando». Carla abrió los ojos sorprendida, pero no dijo nada. Dejó que Rosaura soltara todo: el recibo, la foto, la frialdad de los últimos meses. Cuando terminó, Carla simplemente le tomó las manos. «Rosa, esto no puede seguir así. Tú vales mucho más que esto». Rosaura asintió, aunque las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «No sé por dónde empezar, Carla. Me siento perdida». Carla sonrió ligeramente. «Por ti, amiga. Empieza por ti». Esa conversación fue un punto de inflexión para Rosaura. Al regresar a casa, decidió que no podía seguir siendo la mujer pasiva que había sido hasta ahora. Buscó en Internet y se inscribió en un curso de escritura en línea, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había permitido. Los días pasaron, y aunque la relación con Esteban seguía siendo tensa, Rosaura encontró un respiro en sus clases. En las noches, mientras él salía con la excusa de reuniones, ella escribía historias sobre mujeres que enfrentaban obstáculos y los superaban. Aunque sus relatos eran ficción, cada uno contenía fragmentos de su propia vida, de sus sacrificios, de sus sueños olvidados. Un día, mientras escribía, Rosaura recordó algo que Carla había mencionado. A veces, la mejor forma de enfrentarte a alguien es conociéndolo mejor que él mismo. Eso la llevó a investigar sobre Camila. Con un poco de esfuerzo y una cuenta falsa en redes sociales, Rosaura comenzó a seguir los movimientos de Camila. Pronto descubrió que Camila no solo era una mujer ambiciosa, sino también insegura. Publicaba constantemente sobre su vida perfecta, pero entre líneas, Rosaura detectó algo más:
una necesidad desesperada de validación. Fue entonces cuando Rosaura decidió que no se enfrentaría a Esteban de inmediato, no con gritos ni reproches, sino con algo más poderoso, su dignidad. Esa misma noche, mientras Esteban cenaba en silencio frente a la televisión, Rosaura le habló sin rodeos. «Voy a ir al próximo evento de tu empresa». Esteban, sorprendido, volteó a verla. «¿Qué? Escuchaste bien. Soy tu esposa, ¿no? Debería estar ahí contigo». Él intentó buscar una excusa, pero Rosaura no le dio oportunidad. «No estoy pidiendo tu permiso, Esteban. Te estoy informando». Sin darle tiempo a responder, se levantó de la mesa y fue a su habitación. Cerró la puerta con suavidad, pero el sonido resonó en toda la casa. En las semanas que siguieron, Rosaura comenzó a planear su aparición en el evento de gala que la empresa de Esteban organizaría. Con la ayuda de Carla, encontró un vestido elegante y sencillo, algo que reflejara su esencia sin intentar competir con la extravagancia de Camila. Cada noche, mientras Esteban seguía viviendo su doble vida, Rosaura se preparaba en silencio, escribiendo, aprendiendo y, sobre todo, reconstruyéndose. No sabía exactamente cómo terminaría todo, pero tenía claro algo. No sería ella quien saliera perdiendo esta vez. Algo dentro de ella había despertado, y esta vez no pensaba dejar que nadie la apagara. Esteban revisaba su agenda en el comedor, como de costumbre, mientras Rosaura preparaba el desayuno. Todo parecía normal, pero la tensión seguía latente. Ella había decidido que no volvería a tocar el tema de Camila hasta que llegara el momento adecuado. Mientras tanto, observaba a Esteban con una calma que comenzaba a inquietarlo. «¿Tienes algo planeado para el sábado?», preguntó Rosaura de repente, rompiendo el silencio. Esteban levantó la mirada, claramente incómodo. «Tengo la gala de la empresa. Ya te lo había mencionado». «Sí, lo sé. Te dije que iría contigo, ¿recuerdas?», respondió ella mientras le servía una taza de café. Esteban soltó una risa forzada. «No creo que sea tu tipo de evento, Rosaura. Es algo más formal, más de negocios». «¿Formal? Perfecto. Entonces no habrá problema. Ya tengo todo listo», dijo con una sonrisa que desarmó cualquier excusa que él pudiera intentar. Su tono era tranquilo, pero había una firmeza en su mirada que no dejó espacio para discusión. Esteban asintió con un gesto corto, pero no dijo nada más. Mientras terminaba su café, Rosaura notó cómo apretaba los labios, claramente molesto. Eso solo la motivó más. Más tarde, al dejar a Emiliano en la escuela, Rosaura se encontró pensando en él. Su hijo, de apenas 17 años, había comenzado a notar que algo no iba bien en casa. Aunque no preguntaba directamente, sus comentarios sutiles y su comportamiento rebelde hablaban por sí solos. Esa tarde, mientras Emiliano hacía la tarea en la sala, Rosaura se sentó junto a él. «¿Cómo te va en la escuela?», preguntó intentando sonar casual. «Bien, supongo. Nada interesante». Emiliano levantó la vista de sus libros, con la expresión seria que últimamente parecía haberse vuelto parte de él. «¿Y ustedes están bien?». La pregunta la tomó por sorpresa. Rosaura intentó sonreír, pero la verdad era que no podía mentirle a su hijo. «Estamos trabajando en algunas cosas, pero no te preocupes. Todo va a estar bien». Emiliano la observó con desconfianza, pero no insistió. En cambio, le dijo: «Solo espero que tú estés bien, mamá. A veces siento que tú cargas con todo». Esas palabras resonaron en Rosaura mucho después de que Emiliano se fuera a su cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de los años que había pasado priorizando a los demás antes que a sí misma. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Con la ayuda de Carla, Rosaura se preparó para la gala. El vestido era sencillo pero elegante, de un tono azul profundo que hacía resaltar sus ojos verdes. Carla la ayudó a arreglarse el cabello y le dijo con una sonrisa: «Hoy no vas a entrar como la esposa sumisa. Hoy entras como Rosaura Maita, la mujer que merece ser vista». Cuando Rosaura se miró en el espejo, casi no se reconoció. No porque el vestido o el maquillaje la transformaran, sino porque por primera vez en años sentía que había recuperado algo que creía perdido: su dignidad. Esteban la esperaba en la sala, claramente nervioso. Cuando la vio bajar las escaleras, su expresión fue de sorpresa. «¿Estás lista?», preguntó intentando sonar casual. «Más que lista», respondió ella con firmeza. El trayecto en el coche fue silencioso. Esteban evitó mirarla,
mientras Rosaura mantenía la mirada fija en la ventana. Al llegar al lugar del evento, las luces y la música indicaban que ya estaba en pleno apogeo. Esteban se bajó primero, ofreciendo su brazo a Rosaura, más por costumbre que por intención. Ella lo aceptó, pero su postura era clara. No estaba ahí como su accesorio. Dentro del salón, Rosaura no tardó en notar las miradas. Las esposas de los socios de Esteban la observaban con curiosidad, mientras los hombres la saludaban con amabilidad fingida. Pero Rosaura no estaba interesada en ellos. Su mirada buscaba a una persona en particular, Camila. La encontró cerca del bar, vestida con un vestido rojo que llamaba la atención de todos. Estaba rodeada de un pequeño grupo de ejecutivos, incluyendo a Esteban, quien de inmediato se tensó al verla llegar. Rosaura sonrió internamente, sabiendo que ese momento marcaría el principio de algo nuevo. Con paso firme, Rosaura se acercó al grupo. «Buenas noches», saludó con una voz tranquila, pero segura. Camila se giró con una sonrisa calculada que se desvaneció al ver a Rosaura. Esteban intentó interponerse, pero Rosaura lo ignoró por completo. Su mirada estaba fija en Camila. «Tú debes ser Camila Avelar», dijo Rosaura extendiendo la mano. Camila dudó por un instante, pero finalmente estrechó su mano. «¿Y tú eres?», comenzó Camila, claramente incómoda. «Rosaura Maita, la esposa de Esteban. Un gusto conocerte». El silencio que siguió fue incómodo, pero Rosaura lo disfrutó. Se quedó unos segundos más, luego giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Esteban y Camila congelados en su lugar. La primera batalla estaba ganada. Ahora solo quedaba la más importante. Rosaura se paseaba por el salón como si hubiera nacido para estar ahí. Su presencia, tranquila pero poderosa, atrajo miradas que no se podían ignorar. Esteban seguía inmóvil junto a Camila, claramente alterado, pero no se atrevió a seguirla. Rosaura sabía que su reacción sería cuestión de tiempo. Mientras tanto, ella se dirigió al bar. Observó a su alrededor estudiando los rostros de las personas con quienes Esteban solía codearse, la élite que él tanto admiraba y para quienes siempre intentó proyectar una imagen de perfección. Pero esta noche, Rosaura tenía otros planes. Pidió una copa de vino y revisó su celular. En el grupo de contactos que había creado en secreto esa misma tarde, estaba el número de un periodista local, conocido por cubrir chismes de alto perfil. Rosaura había enviado un mensaje unas horas antes. «Te garantizo una historia que será portada mañana. Ven a la gala, no te arrepentirás». Sabía que el periodista ya estaba en el salón, oculto entre los invitados, esperando el momento justo, y Rosaura estaba a punto de dárselo. De repente sintió una mano en su brazo. Era Esteban. «¿Qué estás haciendo, Rosaura?», le susurró entre dientes, intentando mantener una sonrisa para no llamar la atención de los demás. Ella lo miró con calma, llevando la copa a sus labios. «Estoy disfrutando de la noche como todos aquí. No juegues conmigo, ¿sabes a lo que me refiero?». Su voz temblaba, mezcla de enojo y miedo. Rosaura dejó la copa sobre la barra y lo enfrentó directamente sin bajar la voz. «¿Jugar contigo? No, Esteban. Tú fuiste quien decidió jugar con nuestra familia, con nuestra historia y con mi dignidad. Esta noche solo estoy aquí para recordarte quién soy». Esteban iba a responder, pero antes de que pudiera decir algo más, Camila apareció junto a ellos. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, fingiendo inocencia, aunque era evidente que estaba incómoda. Rosaura la miró de arriba abajo, como si evaluara algo que no tenía mucho valor. Luego sonrió. «Perfectamente, Camila, aunque me sorprende que tú tengas el descaro de aparecer en público con el esposo de otra mujer». El comentario cayó como una bomba. Las personas cercanas que fingían no escuchar voltearon discretamente hacia ellos. Camila abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Rosaura continuó, esta vez dirigiéndose a Esteban. «¿Sabes? Durante años pensé que nuestra relación era lo más importante en tu vida. Me equivoqué. Resulta que solo te importa la apariencia, lo que estas personas piensen de ti. Pero esta noche todos sabrán quién eres realmente». En ese momento, el periodista, cámara en mano, salió de entre la multitud. La luz del flash iluminó el rostro de Esteban y Camila, capturando su expresión de sorpresa y vergüenza. «Señora, ¿puedo hacerle unas preguntas?», dijo el periodista mientras apuntaba el micrófono hacia Rosaura. Ella sonrió, elegante pero firme. «Por supuesto,
Solo tengo una cosa que decir. Soy Rosaura Maita, y esta es la última vez que permitiré que alguien me haga sentir invisible. El periodista capturó cada palabra, mientras Esteban intentaba detenerlo. Camila, completamente avergonzada, se escabulló hacia la salida. El salón entero estaba en silencio, todos los presentes observando el espectáculo con ojos llenos de morbo. Rosaura dio un último vistazo a Esteban, quien ahora parecía más pequeño que nunca, y se giró para irse. Su trabajo estaba hecho. Salió del lugar con la cabeza en alto, dejando atrás las luces, las miradas y a un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. En el auto que la esperaba afuera, respiró profundamente. No había sido fácil, pero finalmente sentía que el peso en su pecho comenzaba a desvanecerse. Había enfrentado a Esteban y, lo más importante, había recuperado su dignidad. Esa noche, mientras regresaba a casa, Rosaura no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que estaba empezando a ganar. Una nueva versión de sí misma, una versión que nadie podría destruir. La noticia no tardó en propagarse. A la mañana siguiente, el rostro de Esteban y el de Camila aparecieron en las principales columnas de chismes. Empresario envuelto en escándalo matrimonial era el titular que encabezaba los sitios web. Las redes sociales no dejaban de comentar el evento, compartiendo imágenes del momento exacto en que Rosaura los confrontó. En casa, Esteban estaba sentado en la sala, con el celular en la mano. Su rostro era pálido, y el ceño fruncido reflejaba su desesperación. Rosaura, por su parte, estaba en la cocina preparando café, tranquila, como si nada hubiera pasado. «¿Qué demonios hiciste, Rosaura?», preguntó él, levantándose y caminando hacia ella. Ella se giró lentamente, sosteniendo su taza de café, y lo miró con una calma que lo desarmó. «¿Yo? Lo único que hice fue decir la verdad. ¿Te molesta que todos sepan quién eres en realidad?», respondió, sin levantar la voz. Esteban apretó los puños, pero se contuvo. «¿Tienes idea del daño que esto le ha hecho a mi reputación? Mis socios, mis clientes, mi empresa está en peligro». «¿Tu reputación?», repitió Rosaura, soltando una pequeña risa irónica. «Llevas años destruyendo nuestra familia, pero lo único que te importa es tu imagen. No entiendo qué ganas con esto», gritó, perdiendo la paciencia. Ella lo enfrentó, esta vez dejando que su voz se endureciera. «Gano mi libertad, Esteban. Gano la paz de saber que ya no voy a vivir una mentira. Y si tú no puedes soportar las consecuencias de tus actos, no es mi problema». Esteban no dijo nada más. Simplemente salió de la casa, golpeando la puerta al cerrarla. Rosaura se quedó en silencio, respirando profundamente. Sentía que por fin el peso de tantos años comenzaba a desaparecer, pero sabía que esto era solo el principio. En las semanas siguientes, Rosaura empezó a dar pasos concretos hacia su nueva vida. Después de hablar con un abogado, presentó los papeles para la separación. No buscaba venganza ni quería arruinar a Esteban, pero tenía claro que merecía su parte justa después de haber sido el pilar de la familia durante tantos años. Con la ayuda del dinero que recibió como parte del acuerdo, decidió invertir en su sueño, abrir una pequeña editorial dedicada a publicar historias de mujeres. Recordaba bien lo que su profesora de literatura le había dicho una vez: «Las mujeres tienen historias que el mundo necesita escuchar, pero muchas veces las callan». Ahora Rosaura quería asegurarse de que esas voces fueran escuchadas. Mientras tanto, Emiliano enfrentaba sus propios problemas. El escándalo había llegado a sus compañeros de escuela, y las burlas no tardaron en aparecer. Una tarde, Rosaura lo encontró sentado en su cuarto, con la mirada fija en el suelo. «¿Quieres hablar de lo que pasa?», le preguntó, sentándose junto a él. «No entiendo por qué tuvo que pasar todo esto, mamá», respondió Emiliano con la voz baja. «Siento que todo se está desmoronando». Rosaura suspiró, dándole tiempo para expresar lo que sentía. «Yo sé que esto no ha sido fácil para ti, pero a veces, para construir algo mejor, primero hay que derrumbar lo que ya no sirve». Emiliano la miró confundido. «¿Y qué es lo que estás construyendo?». Ella le sonrió, tocándole el hombro. «Un futuro donde podamos ser felices, donde tú puedas crecer sabiendo que nadie tiene derecho a tratarte como menos, y donde yo pueda ser la mujer que siempre quise ser». Aunque todavía había tristeza en su rostro, Emiliano asintió lentamente. Por primera vez en semanas, Rosaura sintió que su hijo empezaba a comprender que todo esto, aunque difícil, era necesario.
En cuanto a Esteban, su vida había cambiado drásticamente. Camila había desaparecido del mapa. Después del escándalo, había renunciado a la empresa y cortado todo contacto con él, dejando en claro que su interés nunca había sido el hombre, sino su poder y dinero. Ahora, sin su fachada perfecta, Esteban estaba solo. Había intentado hablar con Rosaura varias veces, pero cada vez que lo hacía, ella se mantenía firme. No había espacio para reconciliaciones ni para perdones vacíos. Un día, Esteban apareció en la puerta de la casa, con el rostro cansado y una expresión que Rosaura no había visto en años: vulnerabilidad. «Solo vine a decirte que lo siento», dijo sin intentar entrar. «No espero que me perdones, pero necesitaba que lo supieras». Rosaura lo miró por un momento antes de responder. «Te perdono, Esteban, pero eso no cambia nada». Él asintió lentamente, sabiendo que esa era la única respuesta que recibiría. Luego se dio la vuelta y se fue. Rosaura cerró la puerta y se quedó ahí por un momento. No sentía tristeza ni rencor, solo una extraña sensación de alivio. Había cerrado un capítulo importante de su vida y ahora era tiempo de mirar hacia adelante. En su escritorio, la primera historia que su editorial publicaría estaba lista para imprimirse. Rosaura la tomó entre sus manos y sonrió. Era una historia sobre una mujer que, como ella, había encontrado su fuerza en medio de la adversidad. Ese día, supo que estaba lista para comenzar de nuevo. Los primeros días de la editorial fueron caóticos, pero emocionantes. Rosaura había alquilado un pequeño local en el centro de la ciudad, un espacio modesto pero acogedor, lleno de estanterías vacías, listas para llenarse de historias. Había decidido llamarla Voces Maita, en honor a su familia y a las mujeres que quería representar. Con cada paso que daba, Rosaura sentía que recuperaba algo de sí misma. Había dejado de ser la esposa de Esteban para convertirse en Rosaura Maita, una mujer que escribía su propia historia. Sus primeras publicaciones fueron relatos de escritoras locales, mujeres que habían vivido experiencias únicas y a menudo dolorosas. Cada libro que imprimía era una pequeña victoria, una forma de demostrar que todavía había mucho por construir. Emiliano, al principio reacio a involucrarse, comenzó a interesarse en lo que su madre estaba haciendo. Una tarde, mientras ella revisaba manuscritos, él entró al pequeño local con un cuaderno en la mano. «Mamá, quiero mostrarte algo», dijo, dejando el cuaderno sobre el escritorio. Rosaura levantó la vista, sorprendida. «¿Qué es esto?» «Escribí algo. No sé, pensé que tal vez te gustaría leerlo». Ella tomó el cuaderno con cuidado, sintiendo una mezcla de orgullo y curiosidad. Al leer las primeras líneas, se dio cuenta de que Emiliano había plasmado en palabras lo que había estado sintiendo durante meses. Su confusión, su enojo, pero también su esperanza. Era un relato crudo y honesto, que hablaba de cómo había visto a su familia romperse y comenzar a reconstruirse. «Esto es hermoso, Emiliano». Rosaura levantó la vista, sus ojos llenos de emoción. «¿De verdad?», preguntó él inseguro. «Por supuesto. Es honesto, es real. Creo que esto puede ayudar a muchas personas». Emiliano sonrió por primera vez en días. «Tal vez puedas publicarlo». Rosaura lo miró fijamente. «Eso es exactamente lo que haré». Los días pasaron y la relación entre madre e hijo se fortaleció. Emiliano comenzó a pasar más tiempo en la editorial, ayudando con las correcciones y aprendiendo sobre el proceso de publicación. Mientras tanto, Rosaura veía cómo su hijo, que antes se sentía perdido, comenzaba a encontrar su camino a través de las palabras. Un día, mientras revisaban juntos uno de los manuscritos, Emiliano la miró con seriedad. «Mamá, ¿te arrepientes de haber dejado a papá?». La pregunta la tomó por sorpresa, pero no dudó en su respuesta. «No, Emiliano. Lo que lamento es haber esperado tanto para darme cuenta de que merecía más». Él asintió, procesando sus palabras. «Creo que ahora entiendo por qué lo hiciste». Rosaura sonrió, sintiendo que finalmente estaban avanzando como familia. Mientras tanto, Esteban enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Su empresa seguía en pie, pero su prestigio estaba por los suelos. Había perdido socios importantes y su reputación era irreparable. Solo en su departamento vacío comenzó a reflexionar sobre lo que había perdido. Una tarde, decidió escribirle una carta a Rosaura, no para pedirle perdón ni para intentar recuperarla, sino para agradecerle. En la carta, le confesó que había aprendido demasiado tarde
a valorar lo que realmente importaba, su familia. La dejó en el buzón de la editorial sin esperar respuesta. Cuando Rosaura encontró la carta, sintió una mezcla de emociones. Por primera vez las palabras de Esteban parecían sinceras. No sentía odio hacia él, pero tampoco nostalgia, solo un extraño tipo de paz. Guardó la carta en una caja junto con otros recuerdos de su antigua vida, como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Unos meses después, Voces Maita publicó su primer éxito, una antología de relatos escritos por mujeres, incluyendo el de Emiliano. La presentación del libro fue un evento pequeño, pero significativo. Rosaura, vestida con un traje sencillo pero elegante, habló ante el público sobre el propósito de su editorial. Durante mucho tiempo viví en silencio, creyendo que no tenía una historia que contar, pero aprendí que todas las mujeres tienen una voz, y esas voces merecen ser escuchadas. Este libro es una celebración de esas voces, y espero que inspire a más personas a contar sus historias. El aplauso fue cálido y genuino. Entre el público, Rosaura vio a Emiliano sonreírle, su apoyo más fuerte en este nuevo capítulo de su vida. Al terminar el evento, mientras cerraba el local y apagaba las luces, Rosaura sintió algo que no había sentido en años: plenitud. Había perdido mucho, sí, pero lo que había ganado era invaluable. Su vida, como las páginas de un libro, había comenzado a escribirse de nuevo, esta vez con su propia pluma. El éxito inicial de Voces Maita había puesto a Rosaura en el mapa de las pequeñas editoriales independientes. Las críticas al primer libro, una antología de relatos de mujeres, fueron positivas, destacando su honestidad y profundidad. Rosaura no podía creer cómo algo que comenzó como un sueño personal ahora se había convertido en un faro de esperanza para tantas mujeres que, como ella, habían sentido que sus voces no importaban. Una mañana de primavera, mientras revisaba propuestas para un nuevo libro, recibió un correo inesperado. Era de una reconocida autora de México, Inés Quintana, famosa por sus novelas sobre mujeres luchadoras y resilientes. En el mensaje, Inés elogiaba la misión de Voces Maita y le proponía colaborar en un nuevo proyecto. Rosaura leyó el correo varias veces, casi sin creerlo. La idea de trabajar con alguien del nivel de Inés era algo que jamás habría imaginado. Pero no había tiempo para dudas. Respondió de inmediato aceptando la propuesta. Esa tarde, al contarle la noticia a Emiliano, él la miró con orgullo. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Todo el esfuerzo que estás haciendo está dando frutos, mamá. Ella sonrió tocándole la mejilla. No lo habría logrado sin ti. El proyecto con Inés Quintana trajo nuevos retos. Las reuniones virtuales y la presión por cumplir con los plazos pusieron a prueba la organización de Rosaura, pero también le dieron la oportunidad de aprender y crecer. Mientras trabajaban juntas, Inés le confesó algo que la conmovió profundamente. «Rosaura, ¿sabes por qué quise trabajar contigo?», preguntó una tarde durante una llamada. «Porque necesitabas una editorial pequeña», bromeó Rosaura, intentando ocultar su nerviosismo. Inés rió, pero su tono se volvió serio. «Porque vi tu historia en las noticias. La manera en que enfrentaste todo lo que te pasó, me inspiraste. Sentí que alguien con tu fortaleza tenía que estar al frente de algo importante». Rosaura se quedó en silencio, conmovida por las palabras de Inés. Era extraño escuchar a alguien a quien admiraba tanto decirle que ella también era digna de admiración. «Gracias, Inés. Eso significa mucho para mí», logró responder, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras tanto, Emiliano comenzaba a encontrar su propio camino. Inspirado por el trabajo de su madre, decidió estudiar literatura en la universidad. Rosaura lo apoyó con entusiasmo, aunque sentía un poco de nostalgia al pensar que pronto tendría que despedirse de él. Una tarde, mientras empacaban algunas de sus cosas para su mudanza a la universidad, Emiliano le hizo una confesión. «Mamá, a veces siento que papá se quedó atrapado en el pasado, pero tú avanzaste. No sé si yo podría haber hecho lo mismo». Rosaura dejó de doblar una camisa y lo miró. «La vida no te da otra opción, Emiliano. A veces, seguir adelante es lo único que puedes hacer». «¿Y ahora?», preguntó él. «¿Estás feliz?». Ella lo pensó por un momento antes de responder. «Sí, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar». Por su parte, Esteban seguía lidiando con los restos de la vida que había construido. Había intentado reconectarse con viejos amigos,
pero su reputación dañada los había alejado. Las noches solitarias en su departamento lo llevaron a reflexionar sobre sus errores. Había perdido no solo a Rosaura, sino también la admiración de Emiliano, algo que le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Un día, decidió asistir a uno de los eventos de Voces Maita, no como invitado, sino como un espectador más, escondido entre la multitud. Quería ver de cerca lo que Rosaura había logrado. Cuando la vio en el escenario, hablando con seguridad y pasión sobre la importancia de dar voz a las mujeres, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Era evidente que Rosaura ya no lo necesitaba, y en el fondo, sabía que nunca volvería a ser parte de su vida. Esa noche, Esteban dejó un mensaje en el buzón de la editorial. Solo decía: «Gracias por enseñarme lo que realmente importa». Rosaura encontró la nota al día siguiente. No la guardó, pero tampoco la tiró de inmediato. La dejó en el escritorio, como un recordatorio de cuánto había cambiado su vida y de cuánto había aprendido a valorar lo que realmente importaba. El proyecto con Inés Quintana fue un éxito, y la publicación se convirtió en el libro más vendido de la editorial hasta la fecha. Rosaura comenzó a recibir invitaciones a festivales y eventos literarios donde compartía su historia y la misión de Voces Maita. En cada lugar al que iba, recordaba las palabras de Carla, su mejor amiga. «Hoy entras como Rosaura Maita, la mujer que merece ser vista». Rosaura había aprendido a verse a sí misma de esa manera, no como una víctima ni como una sobreviviente, sino como una mujer que había decidido escribir su propio destino, y todavía había muchas páginas por llenar. Era una tarde cálida de diciembre, y la ciudad estaba envuelta en la energía vibrante de las festividades navideñas. En el pequeño local de Voces Maita, Rosaura estaba revisando los últimos detalles para el lanzamiento de un nuevo libro, una colección de relatos escritos por mujeres jóvenes que hablaban de sus sueños y luchas. Emiliano estaba con ella, ayudándola a organizar los libros y asegurándose de que todo estuviera listo para la presentación. «¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?», preguntó Emiliano mientras colocaba un cartel promocional en la entrada del local. Rosaura lo miró, su expresión serena, pero llena de orgullo. «Sí, pero no fue fácil. Cada paso que dimos fue una pelea, pero valió la pena». «¿Creíste alguna vez que estarías aquí?», insistió él, levantando una ceja. Ella sonrió. «La verdad no, pero eso es lo hermoso de la vida, Emiliano. A veces las cosas que más tememos se convierten en las mejores oportunidades para empezar de nuevo». Esa noche, el evento fue un éxito rotundo. El local se llenó de gente, escritoras, lectoras, jóvenes curiosas y hasta algunas personalidades del mundo literario. Entre ellas, Rosaura vio a Carla, quien había sido su roca en los momentos más difíciles. «¿Quién diría que llegarías hasta aquí?», bromeó Carla abrazándola con fuerza. «Tú lo sabías», respondió Rosaura riendo. «Siempre creíste en mí, incluso cuando yo no podía hacerlo». Carla sonrió y alzó su copa. «Por ti, Rosa, por todo lo que has logrado». Las dos amigas brindaron, recordando los días en que todo parecía perdido. Cuando la noche terminó, Emiliano y Rosaura se quedaron en el local, recogiendo las últimas cosas. Él encontró una copia del nuevo libro y se sentó a hojearlo. «¿Sabes? Cuando era niño siempre pensé que tú y papá eran perfectos juntos, pero ahora entiendo que no se trataba de eso». Su voz era tranquila, pero cargada de significado. Rosaura lo miró desde el escritorio, curiosa. «¿A qué te refieres?» «A que la perfección no existe, mamá, pero tú aprendiste a ser feliz sin ella, y eso es lo que más admiro de ti». Ella se acercó y lo abrazó, dejando que las lágrimas, esta vez de felicidad, cayeran libremente. Emiliano había crecido, y ella también. «Gracias, hijo. No tienes idea de cuánto significa para mí escuchar eso». Semanas después, Rosaura fue invitada como ponente a un prestigioso festival literario en Ciudad de México. El auditorio estaba lleno, y los organizadores la presentaron como una de las voces más influyentes del año. Rosaura, vestida con un traje sobrio y elegante, subió al escenario y se tomó un momento para mirar al público. «Hace un tiempo, pensé que mi vida estaba terminada. Había perdido todo lo que creía importante, mi matrimonio, mi estabilidad, mi identidad, pero descubrí que perder no siempre es el final. A veces es el principio de algo mucho más grande». Habló de su historia, de Voces Maita,
y de las mujeres que la habían inspirado. Cada palabra resonó con el público, que la escuchaba con atención. Al final, cerró su discurso con una frase que se había convertido en su mantra. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. El auditorio estalló en aplausos. Entre la multitud, Rosaura vio a Emiliano, quien la aplaudía con orgullo. También alcanzó a ver a Esteban, de pie al fondo del auditorio, observándola con una mezcla de tristeza y admiración. Rosaura no se sorprendió. Había dejado de sentir rencor por él, y aunque sabía que nunca volverían a estar juntos, también sabía que él estaba aprendiendo a vivir con sus propios errores. Cuando regresaron a casa esa noche, Emiliano le dijo: «Mamá, creo que deberías escribir tu propia historia». Ella lo miró pensativa. «Tal vez lo haga, pero no ahora. Todavía estoy escribiéndola». Ambos rieron, y por primera vez en mucho tiempo, Rosaura sintió que su vida estaba exactamente donde debía estar. Había cerrado el círculo, su pasado no la definía, y su futuro estaba lleno de posibilidades. En la tranquilidad de la noche, mientras cerraba el pequeño local de Voces Maita, Rosaura miró las luces de la ciudad y sonrió. Sabía que había más capítulos por escribir, pero por ahora se permitió disfrutar el momento. La vida, como las mejores historias, estaba llena de giros inesperados, y Rosaura estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Un año después de aquella noche en el festival literario, la vida de Rosaura había alcanzado una estabilidad que alguna vez creyó inalcanzable. Voces Maita se había consolidado como una editorial de referencia para escritores jóvenes y, sobre todo, para mujeres que querían contar sus historias. Ahora no solo publicaban libros, sino que también ofrecían talleres y conferencias en comunidades rurales, llevando el poder de las palabras a donde más se necesitaban. Esa mañana, Rosaura estaba sentada en su pequeño despacho, revisando un manuscrito que le había enviado una escritora de Chiapas. Las palabras hablaban de raíces, de identidad, de fuerza. Mientras leía, Rosaura sintió esa chispa que la motivaba a seguir adelante, la certeza de que su trabajo estaba marcando una diferencia. Un ruido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Emiliano, ahora un estudiante universitario con el cabello un poco más largo y una actitud más relajada. Traía una caja en las manos. «¿Qué es eso?», preguntó Rosaura, levantando la vista. «Tu nuevo proyecto». Emiliano sonrió y dejó la caja en el escritorio. Dentro había una pila de hojas impresas. Rosaura frunció el ceño, confundida. «¿Qué estás tramando ahora?» «Es tu historia, mamá. Estuve recopilando cosas que escribiste en tus cuadernos, tus notas, incluso partes de los discursos que has dado. Pensé que sería un buen momento para que la publiques». Su tono era casual, pero había un brillo de orgullo en sus ojos. Ella tocó las hojas con cuidado, sintiendo el peso simbólico de lo que representaban. Por un momento, las palabras la eludieron. Finalmente, respiró hondo y miró a su hijo. «¿Y si no estoy lista?», preguntó, medio en broma. Emiliano se encogió de hombros. «Entonces escríbela de nuevo. Sabes mejor que nadie que las mejores historias son las que tomamos el tiempo de pulir». Rosaura rió, abrazando a su hijo. «Gracias, Emiliano. Creo que tienes razón. Es hora de contar mi historia». En las semanas que siguieron, Rosaura comenzó a trabajar en el libro, una memoria personal que no solo relataba sus experiencias, sino que también celebraba el poder de la resiliencia. Mientras escribía, recordó los momentos más oscuros, pero también los más luminosos: las tardes con Emiliano, las conversaciones con Carla, los aplausos en los eventos y la sensación de redescubrirse a sí misma. Finalmente, el día del lanzamiento llegó. Fue en un pequeño auditorio, el mismo lugar donde presentó su primer libro como editora. Rosaura, vestida de blanco, con un collar sencillo que le regaló Emiliano, se subió al escenario. Frente a ella estaban sus amigos, sus colegas y muchas mujeres que la habían apoyado durante su viaje. Sostuvo el libro en sus manos, titulado Voces de una mujer olvidada. En él no solo estaba su historia, sino también las historias de tantas otras mujeres que habían encontrado su camino después de perderlo todo. «Hoy cierro un capítulo de mi vida», dijo al micrófono, con la voz firme pero cargada de emoción. «Pero este libro no es solo mío. Es para todas las mujeres que alguna vez sintieron que sus voces no importaban.
Ustedes me enseñaron que siempre podemos empezar de nuevo, sin importar lo que hayamos perdido. El auditorio estalló en aplausos, y Rosaura sintió que todo el peso que alguna vez había cargado finalmente se desvanecía. Había contado su historia, había encontrado su voz, y ahora estaba lista para lo que viniera. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su oficina, Emiliano la esperaba afuera. El aire estaba fresco, y la ciudad parecía más viva que nunca. ¿Lista para el próximo proyecto?, preguntó él, con una sonrisa traviesa. Rosaura rió, abrazándolo con fuerza. Siempre. La vida no era perfecta, pero tampoco lo necesitaba. Para Rosaura Maita, cada día era una nueva página en blanco, lista para ser escrita, y esta vez ella tenía la pluma en la mano.